El impacto fue violento. El neumático número 2, sometido a fuerzas titánicas, estalló de forma catastrófica. Hoy nos adentramos en la historia de un coloso de titanio y sueños, un ave blanca que cruzaba los cielos más rápido que el sonido. Su nombre era Concorde, y su final no fue un simple accidente, sino una caída épica marcada por una cadena de misterios y fatalidades que aún hoy suscitan preguntas. Prepárense, porque hoy desentrañamos los gritos silenciados del último vuelo del gigante. Antes de sumergirnos en la tragedia, debemos entender a la criatura, a este Ícaro moderno. El Concorde no era un avión, era un prodigio de la ingeniería, un desafío audaz a las leyes de la física, fruto de la ambiciosa colaboración entre Francia y el Reino Unido. Su poder nacía de 4 motores Rolls-Royce 593, unas bestias mecánicas que eran, en esencia, los mismos que impulsaban al bombardero nuclear Avro Vulcan, pero perfeccionados para la velocidad pura. Eran los únicos motores de aviación civil equipados con postquemadores que inyectaban combustible adicional en los gases de escape para generar un empuje brutal. Cuando los pilotos activaban los postquemadores durante el despegue, el Concorde no solo aceleraba, explotaba hacia adelante con una estela de fuego y un rugido que era la misma voz de la potencia. Y luego estaba su rasgo más distintivo, la nariz móvil. Para poder ver la pista durante el despegue y el aterrizaje, given su ángulo de ataque extremo, el morro del Concorde se inclinaba hacia abajo, como el pico de un pájaro gigante. Pero una vez en el aire, a velocidades de crucero, esa nariz se elevaba suavemente, cerrándose para formar una punta afilada y aerodinámica perfecta para cortar el aire a velocidades supersónicas. Esta transformación no era un mero truco mecánico. Era el gesto de un dios del aire adaptándose a su reino, el momento en que el avión se convertía en una flecha. Esta combinación de potencia y diseño le permitía alcanzar una velocidad de crucero de Mach 2.180 kilómetros por hora, el doble de la velocidad del sonido. A esta velocidad, el Concorde no volaba simplemente, cabalgaba sobre su propia onda de choque. La fricción con la atmósfera calentaba el fuselaje hasta los 127 grados Celsius, haciendo que el metal del avión se expandiera varios centímetros en pleno vuelo. Era el transporte de élites y celebridades, un símbolo de lujo que unía París con Nueva York en apenas 3 horas y media. Un viaje en el que, literalmente, llegabas antes de haber salido debido a la diferencia horaria. Durante 27 años, este titán del aire, esta fusión de elegancia y fuerza bruta, mantuvo un historial de seguridad impecable. Era una leyenda viviente. Su caída, por tanto, no sería la de un simple avión, sino la del propio mito. Y como todo mito, su grandeza escondía un talón de Aquiles. Un caluroso 25 de julio de 2000, el mito encontró su némesis en un objeto mundano, el detonante invisible. Minutos antes de que el Concorde despegara, un DC-10 de Continental Airlines perdió en la pista 26 derecha del aeropuerto Charles de Gaulle una pequeña pero letal banda de titanio de 43 centímetros. El proyectil interno, el vuelo AF 4590, inició su carrera. Con los postquemadores activados, el Concorde era un cohete en la pista, alcanzando rápidamente los 300 kilómetros por hora. Fue entonces cuando su tren de aterrizaje izquierdo pasó sobre la pieza de metal. El impacto fue violento. El neumático número 2, sometido a fuerzas titánicas, estalló de forma catastrófica. La física es despiadada, y en una máquina construida para los extremos como el Concorde,
La secuencia de destrucción fue perfecta y letal. La onda asesina. Un fragmento de neumático de 4,5 kilogramos salió despedido como un proyectil a más de 500 kilómetros por hora. Pero el verdadero horror no fue el impacto directo. El golpe generó una brutal onda de presión hidrodinámica que se propagó como un tsunami dentro del casi lleno tanque de combustible número 5, ubicado justo en el ala. El tanque, una parte crítica de la estructura diseñada para la expansión térmica a Mach 2, no pudo soportar esta onda de choque interna y reventó desde dentro. El fuego inevitable. Torrentes de queroseno se derramaron sobre el avión. Y aquí, la misma tecnología que lo hacía grandioso se volvió en su contra. El incendio se inició casi instantáneamente, muy probablemente por el contacto del combustible con las partes incandescentes de los motores o por chispas de los cables eléctricos del tren dañados. En segundos, un enjambre de fuego envolvió el ala izquierda. El vuelo de un cometa en llamas. A pesar del infierno, el Concorde ya había superado la velocidad de V1, el punto de no retorno. La tripulación, en un acto de valentía, logró elevar el avión. Pero era un cometa en llamas. Los motores 1 y 2, esas maravillas de ingeniería, comenzaron a fallar trágicamente, tragándose los gases calientes del incendio y los restos del neumático. Para colmo, el daño en el tren de aterrizaje impidió que éste se retrajera, creando una resistencia aerodinámica insalvable y arruinando la limpieza del diseño que le permitía alcanzar Mach 2. El avión, privado de su velocidad, su alma y con sus motores muriendo, no podía ganar altura. La nariz, diseñada para apuntar hacia el cielo en un ángulo elegante, ahora se alzaba sobre un cuerpo enfermo y moribundo. La grabadora de cabina capturó la batalla final contra la física invencible. La batalla imposible. Con el avión convertido en una antorcha y sus motores fallando, la tripulación libró una lucha heroica. El copiloto, Jean Marcotte, identificó una última esperanza: desviarse al cercano aeropuerto de Le Bourget. Su voz se escucha insistente: Le Bourget, Le Bourget. Las palabras finales. La respuesta del capitán Christian Marty es la de un hombre que ve cómo las increíbles capacidades de su nave se desvanecen. Sus palabras entrecortadas son desgarradoras. Demasiado tarde. No tiempo, no. El copiloto insiste: negativo, estamos intentando Le Bourget. Luego, solo sonidos de interruptores y los últimos esfuerzos de un piloto luchando contra controles que ya no respondían. El acto final. En un último y sobrehumano acto de heroísmo, se cree que el piloto logró dirigir la nave en llamas, que ya se inclinaba peligrosamente, lejos de zonas más pobladas. Pero fue en vano. El avión, privado de toda la potencia que una vez lo definió, se estrelló contra el hotelísimo Les Relais Bleus. 113 almas cegadas en cuestión de minutos. El accidente selló el destino de toda una flota. Las modificaciones posteriores intentaron proteger los tanques de combustible con capas de Kevlar, una solución para una vulnerabilidad que la tragedia había expuesto de la forma más cruel. Pero la controversia profundiza. ¿Fue solo una trágica casualidad o hubo negligencias que lo hicieron posible? La culpa externa. La justicia francesa declaró a Continental Airlines responsable por la pieza de titanio. La culpa interna, ahora con más contexto. La defensa de Continental abrió la puerta a una pregunta escalofriante. Se supo que había habido 57 incidentes previos con neumáticos del Concorde. La máquina, diseñada para hazañas sobrehumanas, tenía un punto débil terrenal y recurrente.
Los críticos se preguntan: ¿los constructores como Aerospatiale fueron lo suficientemente lejos para proteger los tanques de combustible, el sistema circulatorio de este corredor olímpico, de los riesgos de sus propios y masivos neumáticos? ¿Fue entonces el vuelo AF4590 víctima de un único error ajeno, o fue el eslabón más débil de una cadena donde la descomunal ambición de su diseño superó en un punto ciego a la precaución? Esa pregunta resuena en los hangares vacíos donde antaño descansaba el ave blanca, un recordatorio de que incluso los dioses pueden tener pies de barro. Y así cayó el gigante. No fue solo metal lo que se estrelló contra ese hotel en Gonesse. Fue un símbolo. Fue el sueño de que la humanidad podía volar más alto, más rápido, más lejos. El Concorde nos enseñó que podíamos domar el cielo, que podíamos doblegar el tiempo, pero también nos recordó de la manera más brutal que la perfección es una ilusión. Su legado no es solo el eco de un estampido sónico que cruzaba los océanos, ni el lujo de un champán servido a 20 kilómetros de altura. Su legado más profundo es una lección grabada con fuego, que en la cúspide de la genialidad humana siempre habita una vulnerabilidad, un punto ciego, una pequeña banda de titanio, un neumático, una decisión que no se tomó a tiempo, una cadena de eventos que cuando se cierra puede apagar incluso la luz más brillante. Nos queda su memoria, la imagen imborrable de ese ave blanca, esbelta, despegando con la ferocidad de un cohete. Un Ícaro que, durante un glorioso cuarto de siglo, sí tocó el sol. Antes de que el destino, frío e implacable, le recordara que todo mito, por increíble que sea, está anclado a la tierra. La leyenda perdura. El misterio también. ¿Fue una casualidad devastadora o una tragedia anunciada? Ustedes tienen la última palabra.